Bueno, Shabbat Shalom, preciosa familia, amados hijos de Israel. Aquí estamos transmitiendo desde Miami el Ministerio Mesiánico Familiar, Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno. La porción de esta semana es la Parashat Vaikra. Y con esto le vamos a dar comienzo al libro de Levítico que se encuentra en los primeros 5 capítulos del libro. Vaikra significa y llamó. Y por un pequeño resumen del contenido de esta parashá, tenemos como punto número 1 el llamamiento de Moshe para que nos acerquemos, el llamamiento de Hashem para acercarnos a él. Luego se nos habla de la ofrenda Olá, que es la ofrenda de elevación del todo quemada, la ofrenda Minjá, que es la de cereal, farinácea, junto con el pacto de sal. Luego se nos hace referencia a la ofrenda Shelamín, que es la de paz, la ofrenda Hatá por el pecado. Se habla del Cohen Hamashia, el sacerdote Mesías. Y por último se nos hace referencia a la ofrenda Hashem, ahí me equivoqué, no es Hashem, ¿no? Es la ofrenda Ashan, que es la ofrenda de culpa. El primer punto que vamos a tocar en este estudio es el Tikkun de la Aleph. Tikkun es reparación. La reparación de la Aleph. Y esta parashá comienza con esta palabra. Acabamos de terminar el libro de Éxodo, se acaba de inaugurar el tabernáculo, la presencia del Eterno vino sobre la tienda de reunión, sobre el arca en el propiciatorio, y Hashem se comunica desde ahí con Moshe. Comienza el libro de Levítico con I, haciendo notar que esto es una continuación que está íntimamente conectado con el libro de Éxodo. Y llamó. Y llamó se escribe de esta manera en hebreo, pero hay una particularidad que solamente lo podemos ver en los rollos de la Torá. Esta palabra fue escrita con la última letra, que es esta Aleph, mucho más pequeña que el resto de las letras. La Aleph es la primera letra del alefato hebreo, vale 1 y representa a Elohim, a Dios mismo. Para poder entender el significado de esta Aleph disminuida o dañada, tenemos que irnos al libro primero de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, donde se nos narra la genealogía de Adán por el lado de Set. Adán se escribe así: Aleph, Dalet, Men, Adán. Y en este rollo está escrito Adán con una Aleph mucho más grande, a diferencia de la palabra Vaikra, donde la Aleph está mucho más pequeña. ¿Qué nos enseña esto? Adán, cuando fue formado, tenía una relación íntima con Elohim. Él lo tenía como primero en su vida, como lo más importante. Él tenía un Elohim grande en su vida. Caminaba con él, hablaba con él, disfrutaba de su presencia. Pero a raíz del pecado, esa Aleph fue disminuida, porque cuando desobedeció, pues convirtió esa Aleph grande en una Aleph dañada, pequeña.
Y el objetivo del Eterno es restaurar esa relación. Es que todos nosotros volvamos a esa relación inicial que tenía él con Adán. Y en este punto de la Torá, en el libro de Levítico, Hashem nos está haciendo un llamado a reparar esa relación. Fíjense que hay varias palabras muy importantes que comienzan con Aleph. Adonai, que significa mi Señor. Adán, que significa hombre. Y la palabra Emet comienza con Aleph y significa verdad. De ahí viene la palabra fe. En la raíz de la palabra fe, que es emuná en hebreo, viene de la palabra emet, que es verdad. Cuando nosotros quitamos la alef de la palabra mi Señor, Adonai, ¿qué nos queda? La palabra doni, que es mi juez. Por lo tanto, el ser humano, cuando no toma en cuenta a Dios en su vida, ese mismo Dios se convierte en su juez. Caemos en condenación. Cuando Adán quitó a Dios de su vida por comer del fruto prohibido, pues quedó la palabra Dan, que significa sangre, de donde se forma la carne, dándonos a entender que el hombre sin Dios es guiado por sus instintos carnales, como los animales. Y la palabra emet, a la verdad, cuando le quitamos la alef, cuando se daña la alef, queda la palabra met, que significa muerte. Cuando andamos en la verdad nos hace libres porque nos libra de la esclavitud de la muerte. Y Hashem, con esta primera palabra, nos está dando una gran enseñanza y nos está expresando el deseo más profundo de su corazón, que es restaurar su relación con nosotros, para que nosotros seamos su pueblo. Por eso creó a Israel, su nación, para hacer un pacto. Ahora vamos a entrar en el siguiente punto, que es cómo acercarnos a Hashem, tomando en cuenta que Hashem es la plenitud de la deidad, el creador de los cielos y la tierra, donde su luz brilla más fuerte que todos los soles que existen en todas las galaxias del universo. Por lo tanto, Él es un fuego consumidor. ¿Cómo te acercas al fuego sin quemarte? He ahí el dilema. Y entonces leemos el versículo 1 y el versículo 2, que dicen: y llamó a Moshe y le habló Hashem desde la tienda de reunión, desde el Ohel Moed, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando un hombre, acerque de entre ustedes una ofrenda a Hashem, de animales, de ganado, de rebaño, acercarán su ofrenda. Tenemos el tabernáculo, tenemos el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santísimo el arca del testimonio, del pacto, donde habita la presencia de Hashem. Y Él quiere que nosotros nos acerquemos, pero para acercarnos tenemos que acercarnos con una ofrenda. Vamos a ir
introduciéndonos en este aspecto. Dice así: cuando un Adán acerque de entre ustedes una ofrenda. La palabra acerque viene del hebreo yakrib, o sea, es la palabra yakrib, acerques, o sea, que tú acerques. Y esa palabra proviene del hebreo karaf, que significa acercarse, enfocar. Cuando nosotros nos enfocamos, nos concentramos en algo bien específico para poder entenderlo, para poder acercarnos a eso en lo que nos estamos enfocando. Y luego dice que debemos llevar una ofrenda, que es la palabra corbán. Y si ustedes se fijan, la palabra corbán viene de la raíz karaf, contiene las 3 letras de karaf, donde se le agrega al final una nun, que es equivalente a la n, y entonces nos dice corbán. Entonces, el corbán es un cuerpo. En este caso está hablando de animales, de ganado, de rebaño, pero también puede ser un cuerpo vegetal, como lo vemos en las ofrendas minjá, que son ofrendas vegetales y también pueden ser ofrendas animales. Por lo tanto, corbán, que fue traducido en español como ofrenda, debemos entender que es un cuerpo para el sacrificio y un cuerpo para acercarnos al Eterno. En este mismo libro de Baikra, Levítico, capítulo 7, versículos 37 y 38, se nos detalla cuáles son todas las ofrendas que se llevaban al tabernáculo. En esta parashá se nombran 5 de esas 6 ofrendas, 6 korbanot. Pero aquí, en el capítulo 7, se nos detalla cuáles son las 6 korbanot. Dice así: esta es la Torá. De la olá, que es la ofrenda del todo quemada. De la minjá, que es la que puede ser tanto vegetal como animal, y que generalmente las personas que tenían bajos recursos, que no tenían para tener un animal, que no tenían ganado ni tenían para comprar, entonces se les daba la opción de no llegar con las manos vacías, sino que llegar con una ofrenda sencilla, fácil de adquirir, que hasta la persona más pobre podía llevarla. Después tenemos la ofrenda hatá, que es la del pecado. Pecado involuntario, pecado por desconocimiento. Después tenemos el ashán, que es la ofrenda de la culpa. Luego tenemos la ofrenda miliún, que es la de las consagraciones, que viene de la raíz melo, que significa llenar. Cuando iban a consagrar a un rey, cuando iban a consagrar a un sumo sacerdote, se hacía una ceremonia de consagración. Y les pongo el siguiente ejemplo. Cuando alguien estudia por muchos años y luego estudia en la universidad una carrera universitaria, ingeniero, doctorado, un doctor, medicina, cuando la persona está llena de todos esos conocimientos y se ha comprobado que él los tiene, entonces se le certifica y se le consagra ya y se le da el diploma como médico, como ingeniero, y se le autoriza a trabajar oficialmente como un médico o como un ingeniero, la profesión que sea. Entonces la palabra consagración tiene que ver con que es algo que el Señor, de lo cual el Señor nos capacita, nos llena para que nosotros podamos servirle a Él y nos autoriza. Luego, por último, tenemos la ofrenda
shelamim, que es los sacrificios de paz, las cuales, estas 6 tipos de ofrendas, las ordenó Hashem. ¿A quién? A Moshe. ¿Dónde? En el monte Sinaí. ¿Cuándo? En el día en que ordenó él a los hijos de Israel acercar sus ofrendas a Hashem en el desierto del Sinaí. Cuando concluyamos esta parashá en el chat privado, les voy a mostrar algo con respecto a esta lámina. Acuérdenme de eso. Continuamos. Fíjense que en el libro de Devarim, capítulo 16, versículo 6, haciendo referencia a las 3 fiestas de peregrinación, dice así: 3 veces al año comparecerá todo varón tuyo delante de Hashem, tu Elohim, en el lugar que elegirá. Y el lugar que eligió fue el tabernáculo, el templo. No podían llevarse a más ningún otro sitio. Cuando se estableció el tabernáculo, todas las ofrendas y sacrificios se llevaban al tabernáculo. 3 veces al año, ¿en qué festividades? En la festividad de las Matzot. Matzot son los panes sin levadura. Es decir, Pesach y Matzot están unidas. Luego tenemos la festividad de Shavuot, que es la de las semanas, que es donde celebramos la entrega de la Torá o el recibimiento del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y por último, la festividad de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, porque vivimos en cabañas cuando salimos del desierto, porque el Señor se tabernaculizó en un cuerpo humano y porque el Señor también se tabernaculiza en nuestras vidas, en nuestro corazón. ¿Y qué dice después? No comparecerá delante de Hashem con las manos vacías. No comparecerá delante de Hashem con las manos vacías. Nunca debemos acercarnos a Hashem con las manos vacías. Todo el que se acercaba al tabernáculo en esas 3 fiestas anuales y en las demás fiestas y en todos los días tenía que acercarse con una ofrenda. Entonces la única manera de que nosotros nos acerquemos al Eterno es con los corbanos, las ofrendas, como dijimos. Seguimos leyendo versículos 3 y 4 de Vaikra capítulo 1. Si su ofrenda es una ofrenda de elevación, aquí dice la olá, que es la del todo quemada. Un macho sin defectos ofrendará, a la entrada de la tienda de reunión la ofrendará voluntariamente. Nosotros, si nos acercamos al Eterno con una ofrenda, muy bien, pero si no es voluntaria, si no es que por obligación, por costumbre, por tradición, entonces esa ofrenda no va a ser grata ni va a ser bien recibida para el Eterno. Voluntariamente ante Hashem, apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda de elevación y ésta será aceptada en aras de él para expiar por él. Entonces ya vemos un detalle importante para irnos haciendo entender por qué este procedimiento de acercarnos con una ofrenda. Porque sobre esa ofrenda nosotros en oración, en imposición de manos, vamos a depositar, vamos a transferir, a trasladar nuestros pecados. Porque eso es lo que nos conviene a nosotros. Porque si no estamos aptos y capacitados para estar delante de la presencia del Eterno, pues vamos a ser fulminados en ese momento. Fíjense que en el libro de Shemot ya nosotros estudiamos esta parte. Capítulo 30, versículo 20 dice que al entrar en la tienda de reunión
se lavarán con agua para que no mueran. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los levitas. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda olá encendida a Hashem. Entonces, ¿por qué debemos orar y trasladar nuestros pecados a esa ofrenda, a ese cuerpo? Porque necesitamos limpiarnos. ¿Para qué? Para no morir delante del Eterno, que es fuego consumidor, donde está toda su plenitud. En el mismo capítulo 1, versículos 8 y 9, después de decirnos el procedimiento de lo que debíamos hacer, cómo debíamos matar a ese animal, cómo debíamos cortarlo, se nos dice: y acomodarán los hijos de Aarón, los sacerdotes, las partes, la cabeza y las grasas sobre los leños que están sobre el fuego que está sobre el altar. Y sus entrañas y sus patas lavará con agua, y hará el sacerdote que se eleve todo humo en el altar, siendo una ofrenda de elevación, una ofrenda ígnea de aroma agradable a Hashem. Hay algunas ofrendas que una parte se sacrifica, se quema, y otra parte la comen los sacerdotes. Hay otras ofrendas donde una parte se sacrifica, otra parte la comen los sacerdotes y también el ofrendante junto con las personas invitadas por el ofrendante. Pero en este caso, esta es una ofrenda que es del todo consumida. Así, cuando el fuego está encendido y todo se quema y ya se consume todo y se apaga el fuego, se acaba eso que se está ofrendando. Ese es este tipo de ofrenda. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Para acercarnos a Elohim tenemos que tener un corazón limpio. Es por esto que los pecados se transfieren al corbán, al cuerpo, y ese cuerpo debe ser totalmente quemado para que nosotros quedemos limpios. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22, se habla acerca del acercamiento, de la pureza y de la fe. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y luego en Hebreos 12, 14, 15 dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos santidad para ver al Señor. Y todo este procedimiento que el Eterno nos está revelando a través de los mandamientos que le dio a Moshe en la construcción del tabernáculo, con todos sus detalles, la inauguración y el procedimiento dentro del tabernáculo del sacerdote con las ofrendas, nos está guiando hacia la santidad. Y este libro de Baikra nos hace un énfasis en esto, en la santidad del creyente, de los hijos de Israel. Y luego dice: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Ojo, la santidad es producto de la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Tenemos que examinarnos constantemente y con un corazón sincero delante del Eterno, ver si no hay ningún tipo de amargura en nuestra vida. Porque esta pequeña raíz de amargura se termina convirtiendo en un árbol muy grande que nos contamina, porque esas raíces crecen y eso nos
quita la santidad, nos daña, nos contamina. Entonces, debemos constantemente, así como en la grama, constantemente hay que estar quitando la hierba, la mala hierba, el monte, ¿no? Porque si nos descuidamos, ese monte crece y termina ahogando la grama y después contamina todo el jardín, ¿no? Igual nosotros debemos estar quitando constantemente cualquier raíz de amargura de nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, habla del cumplimiento de la ofrenda olá en Yeshua HaMashiach del todo consumida. Dice, cuando estaba crucificado, ya a punto de morir, entonces Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Cuando algo es totalmente quemado, algo que está vivo, se apaga la vida en eso que está siendo quemado. Y en ese momento se apagó la vida del cuerpo de Yeshua. En Romanos 6:6, cito, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, cuando él estaba siendo consumido por completo, también estaba siendo consumido el viejo hombre tuyo, mío y de todos los que hemos confiado y entregado la vida a nuestro Mesías Yeshua, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, para que fuésemos santificados, para que fueran limpias nuestra conciencia, para que fuera limpio nuestro corazón, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Nuestro cuerpo de pecado fue totalmente consumido en la cruz junto con Yeshua HaMashiach. ¿Entienden eso? Efesios 4, 17, 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Por la dureza de su corazón, los cuales habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia con avidez para cometer toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, del Mesías, si es que les habéis oído y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, que es creado según Elohim en justicia y en santidad verdadera. En Hebreos capítulo 10 se nos dice, porque la ley, y aquí no está hablando de toda la ley, en la Torá existen promesas y existen leyes. Dentro de esas leyes hay unas leyes que rigen las relaciones con el prójimo y hay otras leyes que rigen el servicio en el templo, que rigen las ofrendas, hay diferentes leyes. Es una sumatoria de leyes. Y aquí en este capítulo se nos está hablando de las leyes de las ofrendas que se nos está haciendo referencia en Vaikra, Levítico, capítulo 7, versículos 37 y 38 que ya leímos. Pues la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera,
cesarían de ofrecerse, no tendría que hacerse todos los años como se hacía cuando estaba el templo en pie. Ya que los adoradores limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, ¿quién entra en el mundo? El que está fuera del mundo. Adán no entró al mundo. Adán fue tomado del mundo, fue tomado del polvo de la tierra. Todos nosotros fuimos tomados del polvo de la tierra. Las plantas, los animales, todos los seres humanos. Venimos de abajo, venimos del mundo. Por lo tanto, cuando se refiere aquí al que está entrando al mundo, está hablando de alguien que viene del reino de los cielos, es decir, de Dios mismo, del Mesías. Y el Mesías dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Porque todas las ofrendas y todos los sacrificios de los cuales hemos hecho referencia, los 6 tipos, todos apuntan al cuerpo del Mesías, a la palabra de Dios hecha carne. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí para hacer, oh Elohim, tu voluntad. Entonces, todos estos sacrificios que se nos hablan en el libro del Levítico, hablan de Yeshua HaMashiach, hablan de lo que está escrito de él, hablan de él mismo. Y él viene a ejecutarlos, a hacer realidad lo que está detallado como una sombra, lo que está detallado de manera simbólica. En el Salmo 46, que es a quien está citando aquí el escritor del libro de los Hebreos, dice, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Y he resaltado esta expresión porque esta expresión, el escritor del libro de los Hebreos la sustituye por esta otra expresión, me preparaste cuerpo. Les voy a mostrar de nuevo, fíjense cómo dice. Por lo cual entrando en el mundo dice, ¿dónde dice? En el Salmo 46, Teilín 46. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Pero ¿qué es lo que dice en el Salmo 46? Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Es interesante porque Pablo traduce de esta manera esa expresión. Holocausto y expiación no has demandado, entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu Torá está en medio de mi corazón. Fíjense que esa palabra abierto en hebreo es kará, que significa, no solamente significa abierto, sino que significa también cavar. O sea, cuando tú abres un hoyo, ¿no? Y también significa comprar, obtener por el comercio. Y esto nos lleva a un mandamiento que vimos en la parashá de Mishpatim, que está en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 21, versículo 6, con respecto al esclavo que se vendía porque había delinquido y no había tenido forma de pagar por su delito, y para resarcir al afectado, a la víctima,
pues se vendía y quien lo compraba tenía derecho sobre ese esclavo durante 7 años o durante 6 años. Al 7.º año tenía que dejarlo en libertad, ya la persona rehabilitada, ya la persona siendo tratada de una manera muy digna y habiéndosele predicado toda la Torá durante esos años en la familia a la cual estuviese sirviendo. También las personas que caían en la pobreza extrema se podían vender como esclavos, ofrecer como esclavos durante 6 años para salir libre al 7.º año después que ya se recuperaran él y su familia. Pero habían algunos siervos que no querían dejar de servir a ese amo. Entonces había este procedimiento y dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá ante los jueces y lo traerá a la puerta y a la mesuzá. La mesuzá es lo que se coloca en el dintel de las puertas con el mandamiento más importante, Shema Israel. Y en la mesuzá, su amo le va a cavar un hueco en la oreja con una punta, ¿no? Y entonces será su siervo para siempre. Fíjense que Yeshua HaMashiach se describe como siervo en Filipenses 2, 6, 7, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Por lo tanto, para hacerse siervo, tenía que ser abierto sus oídos, como dice el Salmo 46, que dice, has abierto mis oídos. Es el procedimiento que se hacía en la mesuzá para que fuera siervo para siempre y obedeciera la voluntad de su amo. Yeshua es siervo para siempre del Padre y él vino a hacer la voluntad del Padre. En Romanos 8:3 se nos dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, es decir, la carne de nosotros, de la carne del pecado. Y ahí está hablando de la ley escrita. Elohim lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, en un cuerpo, en un corbán. Y como corbán por el pecado, condenó al pecado en la carne, como sucedía con los sacrificios, donde se oraba en la cabeza del animal para trasladar el pecado y condenar el pecado al momento de matar a la víctima. En 1 Corintios 6:20 se nos habla también de que Él nos está preparando un cuerpo a nosotros. Después que Él nos compra, dice así, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él sacrificó al viejo hombre, el cual fue consumido por completo en la cruz junto con él. Y Él nos compró y Él nos está preparando también un cuerpo. Como dice en 1 Corintios 15:42, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra al viejo hombre, al cuerpo de pecado, al cuerpo que se pudre, corruptible, y se resucita un cuerpo incorruptible, con un corazón completamente limpio, sin relación con el pecado. Filipenses 3:21 habla de la transformación de ese cuerpo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, porque sufrimos la misma muerte que Yeshua, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas
a sí mismo. Y luego, en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 8 en adelante, diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecen según la ley. ¿Cuál ley? La que está en el libro de Levítico. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero, que son esas leyes de las ofrendas, Levítico 7, 37 y 38, para establecer lo postrero. Porque la realidad de esas leyes es el advenimiento de Yeshua y su obra redentora. En esa voluntad nosotros somos santificados, y sin santidad nadie podrá ver al Eterno. Mediante la ofrenda del cuerpo, mediante el corbán, el cuerpo que nos acerca de Yeshua HaMashiach, hecha una sola vez. Por lo tanto, Yeshua es el corbán. En Mateo 27, 50, 51, entonces Yeshua, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, dándonos acceso al lugar santísimo, al cual nadie podía entrar, so pena de muerte. Él es el cuerpo que nos acercó al lugar santísimo. Los versículos 19 y 20 del capítulo 10 de Hebreo dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. O sea, todos estos procedimientos que se comenzaban en el altar de sacrificios, continuaban, como habíamos dicho antes, en el altar de bronce, donde nos lavamos después de hacer los sacrificios, donde miramos nuestra condición en ese espejo, nos permitían entrar al lugar santo, donde éramos alumbrados por la menorá, donde teníamos que trabajar por la comida, donde teníamos que, ahí teníamos la mesa servida de los panes de la proposición, y luego que encendíamos el incienso, representando nuestras oraciones, es que podía el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo, donde escuchaba la voz de Dios, donde habitaba la presencia del Eterno y donde recibíamos instrucciones. Entonces, todo este procedimiento es necesario para que podamos acercarnos sin temor al Eterno. Yeshua es el cuerpo que nos acerca. Yeshua no es la sombra, es nuestra realidad. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Yeshua es el que repara la Aleph, es el que repara la relación con Hashem, al que nosotros debemos abrir la puerta cuando Él nos llama. Él es el camino de regreso al jardín del Edén, donde vamos a poder disfrutar del árbol de la vida a plenitud. Y Él es el cuerpo que nos acerca al Padre. Ese Elohim todopoderoso, que es fuego consumidor, se convierte en nuestro Padre amoroso cuando vamos de la mano de Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, les invito a que no nos presentemos ante Hashem con las manos vacías nunca. Llevemos a Yeshua y nosotros tenemos que estar dentro de Él para también, junto con Él, ser una ofrenda santa y agradable al Eterno. Esta es la manera en que podemos acercarnos a Él. Bendito sea el Señor. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Shabbat Shalom y que tengan una buena semana.